En pacientes con diabetes insípida, la prueba de privación indirecta de agua o detección directa de copeptina en plasma, ¿cuál debería ser el gol estándar? Mi nombre es Isabela Castillo y junto a mi compañera Sara González hoy hablaremos acerca de este tema. En nuestro proceso tenemos como primer tema el planteamiento del problema, segundo, la búsqueda en base de datos, haciendo la elección del artículo y por último, el análisis del artículo. En el planteamiento del problema nos basamos en un paciente hipotético adulto de 36 años, quien presentaba síntomas compatibles con diabetes insípida y a quien ya se había descartado hiperglucemia o infección urinaria. Para confirmar este diagnóstico, el patrón de oro es una prueba de privación de agua. En esta se debe dejar de beber líquidos durante varias horas, lo cual puede ser difícil para algunos pacientes. Por esto, investigamos superficialmente, encontrando que la medición directa de copeptina en plasma parecía ser una nueva prueba diagnóstica para esta enfermedad, la cual es mucho más tolerable. Cabe aclarar que inicialmente nuestro escenario hipotético estaba enfocado en la población pediátrica. Sin embargo, tras buscar la literatura pertinente, no encontramos artículos útiles para el análisis de esta problemática, por lo que decidimos enfocarnos en la población adulta. A partir de esta información, realizamos nuestra pregunta PICOT y formulamos nuestra pregunta problema, la cual se muestra en esta diapositiva. Para la búsqueda de la literatura consultamos en Embase, PubMed y Trip Database. En Embase fue en donde encontramos nuestros mejores resultados. Utilizamos términos mesh como diabetes insípidos, water deprivation y copeptin y operadores booleanos como AND. En filtros únicamente utilizamos tipo de estudio y edad. Después de realizar el análisis de los resultados que nos dio nuestra búsqueda, elegimos el artículo A Copeptin-Based Approach in the Diagnosis of Diabetes Insipidus, porque su background era justamente lo que estábamos buscando y la conclusión mostraba resultados prometedores. También encontramos este artículo en PubMed y en Trip Database, y aquí fue clasificado como de alta calidad bajo los estándares de MBE. Ahora iniciaremos con el análisis del artículo usando la guía que se nos enseñó en clase. Iniciamos las secciones de preguntas con ¿son los resultados válidos? Y la primera pregunta de esta sección es ¿los pacientes que participaron presentaban un dilema diagnóstico? Como contexto del artículo, de 2013 a 2017 se hizo un reclutamiento de 156 pacientes de 16 años de edad o más, con poliuria hipotónica en 11 centros médicos, para someterlos a pruebas de privación de agua y de infusión de solución salina hipertónica, donde en esta última se hacía la medición de copeptina en plasma cuando el nivel de sodio había aumentado. Al analizar el estudio, encontramos un dilema diagnóstico, ya que solo en algunos de estos pacientes reclutados se había confirmado su patología y en otros solo existía la sospecha, donde teníamos de base el antecedente de presentar poliuria hipotónica. Es aquí donde al aplicar estas dos pruebas en 141 pacientes, podemos evidenciar que el diagnóstico final fue polipsia primaria en 82 pacientes, diabetes insípida central en 59 y diabetes insípida nefrogénica en 3 pacientes. En general, en los 141 pacientes incluidos en el análisis, la prueba de privación indirecta de agua determinó el diagnóstico correcto en solo 108 pacientes, con una precisión diagnóstica de 76.6%, con un intervalo de confianza del 95%, y la prueba de infusión salina hipertónica con un nivel de corte de copeptina de mayor a 4.9 mol por litro determinó el diagnóstico correcto en 136 pacientes, con un 96.5% y con un intervalo de confianza de 95%. La prueba de privación indirecta de agua distinguió correctamente la polipsia primaria de la diabetes insípida central parcial en 77 de 105 pacientes, con un porcentaje de 73%, y la prueba de infusión salina hipertónica distinguió entre las dos condiciones en un 99 de 104 pacientes, con un 95.2%, con un intervalo de confianza del 95%. Los investigadores compararon el test con un gold estándar apropiado e independiente y la respuesta es sí. Los investigadores compararon la medición de copeptina en plasma aplicándola como una prueba independiente con su patrón de oro hasta el momento para el diagnóstico de diabetes insípida, que es la prueba de privación indirecta de agua. Como primera pregunta, tenemos si quienes estaban interpretando el test y el gold standard estuvieron ciegos a otros resultados. En este caso, los dos evaluadores conocían los resultados del gold standard y también conocían otros resultados de otras pruebas que se realizaron y la historia clínica de los pacientes. Estas otras pruebas siendo la prueba terapéutica que se realizó durante 3 meses y el MRI de cabeza que se le tomó a la mayoría de los participantes. Como tal, el gold standard fue conocido por los evaluadores, sin embargo, el resultado del test a evaluar, que era la medida de copeptina en plasma, no era conocida por los evaluadores. Para la segunda pregunta, debíamos analizar si los investigadores habían aplicado el mismo gold standard para todos los pacientes, sin importar el resultado que había dado el test bajo investigación. Al inicio del estudio se reportaron 157 personas que habían sido reclutadas inicialmente. Sin embargo, después de aplicar criterios de inclusión y exclusión,
Quedaron nada más 144 personas elegibles para someterse a ambos tests. Y de estas, 141 personas obtuvieron resultados útiles específicamente del Gold Standard, que era el Water Test Deprivation. Para la segunda sección de preguntas, en la cual nos enfocamos en cuáles son los resultados, hablamos del análisis de los likelihood ratios. Aquí estamos hablando de la significancia clínica que puede tener el resultado de una prueba. Y utilizando una referencia que obtuve de Redalyc, ejemplifico con una tabla la utilidad de cada valor que tiene un LR, tanto positivo como negativo. Analizando la tabla número 2 del artículo, podemos utilizar la sensibilidad y especificidad de las pruebas Indirect Water Deprivation Test y la de infusión de solución salina hipertónica en un punto de corte mayor a 4.9 para obtener sus LRs. En el caso del Gold Standard tenemos LRs que tienen un rendimiento regular para hacer una prueba diagnóstica, mientras que en la prueba de infusión de solución salina hipertónica tenemos LRs con altos valores y asimismo con una gran utilidad diagnóstica. Para la siguiente pregunta debemos basarnos en la guía del usuario, la cual dice que idealmente los estudios de tipo prueba diagnóstica deberían hablar, mencionar, aclarar o dar detalles acerca de la reproducibilidad de sus tests y de su interpretación, ya que esta cualidad es difícil de establecer porque se basa en las características de la prueba diagnóstica o si no en la habilidad de las personas que aplican esta prueba para interpretar los resultados. Y dentro de estas dos habilidades caben muchas otras. Lastimosamente, en este artículo no tenemos un apartado en donde se nos ofrezca esa información. Los investigadores hablan exclusivamente de sus resultados replicando otros que ya se habían obtenido en pruebas anteriores y en las que ellos se basaron para empezar su estudio. Sin embargo, ellos como tal no brindan aclaraciones de cómo realizar o interpretar los resultados de sus pruebas diagnósticas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los resultados del estudio aplicables a mis pacientes? Entonces, como primer resultado importante, tenemos que la exactitud diagnóstica de la prueba de infusión salina hipertónica fue claramente superior a la de la prueba de privación indirecta de agua, cuando solo se comparó a pacientes con diabetes insípida central parcial con diabetes con polidipsia primaria, con un 95.2% frente a 73.3%, distinguiendo con mayor precisión la polidipsia primaria de la diabetes insípida central. El nivel de corte de copeptina más preciso fue 6.5 mol por litro, que obtuvo una precisión diagnóstica del 97.9%, con un intervalo de confianza del 95% y una sensibilidad del 94.9% y especificidad del 100%. Cuando se utilizó el nivel de corte de copeptina matutino, especificando de menos de 2.6 mol por litro después de la privación de agua durante la noche para identificar a los pacientes con diabetes insípida central completa, la precisión diagnóstica fue del 78.4%, con un intervalo de confianza del 95%. Como segundo resultado importante, los pacientes calificaron la carga general de la prueba de privación de agua más alta que la de la prueba de infusión salina hipertónica, puntuación mediana en la escala visual análoga 6 versus 5. Y la tolerabilidad general, es decir, la conveniencia de la prueba y el nivel de comodidad de los pacientes durante la prueba, menor. El 38% de los pacientes prefirió la prueba de privación de agua, mientras que el 62% prefirió la prueba de infusión de solución salina hipertónica. La toma de copeptina y plasmática, al ser un test más fácil, seguro y sensible y específico, son aplicables para mis pacientes, puesto que la mayoría de estos son niños y niñas donde el nivel de tolerabilidad al gol estándar es muy bajo para lograr su diagnóstico. Es por esto que cada uno de estos resultados son de gran ayuda y reproducibles en mi paciente. La siguiente pregunta es, ¿los resultados del estudio cambiarían mi estrategia de tratamiento? Y la respuesta es, no cambiaría mi estrategia de tratamiento, pero sí vamos a cambiar la de diagnóstico, porque estos resultados solo nos sirven para confirmar mucho más rápido y seguro la patología. Así podemos dirigir el tratamiento dependiendo de si es diabetes insípida central o polidipsia primaria. Para finalizar con el análisis de este artículo, tenemos si los pacientes estarán mejor con los resultados de este test. Bueno, en este artículo sí se nos menciona cuál fue la percepción de los pacientes sobre los procedimientos que ellos realizaron. En primera instancia se nos habla de la vigilancia estricta que hubo acerca de los síntomas que podrían haber presentado durante las pruebas y en segundo lugar se nos habla de los eventos adversos que podrían haber presentado los pacientes también mientras se realizaban las pruebas y sus opiniones frente a cada uno de los procedimientos. Primero, ellos refieren que el test de infusión de solución salina hipertónica fue más cómodo, por ende fue el preferido, frente al de privación de agua. Además de esto, ellos dos tenían una diferencia muy grande en tiempo de duración, siendo el test de solución salina hipertónica de 3 horas y el de privación de agua de 20 horas. También se nos menciona que a pesar de que el test de solución salina hipertónica tuvo un par de eventos adversos leves, que fueron mayores a los del test de privación de agua, el test de privación de agua tuvo un evento adverso que fue serio y fue grave y terminó en la hospitalización de uno de los pacientes. Esto secundario a la administración de desmopresina, que lo llevó a una hiponatremia.
Juntando toda esta información con la información que ya tenemos del rendimiento diagnóstico que tienen estas pruebas, si consideramos que los resultados de este test y el estudio en general nos podrían llevar a una mejoría en los pacientes y en la aplicabilidad de una prueba diagnóstica cuando se tenga un dilema o una sospecha en esta enfermedad.